Bueno, y ahora le voy a dar la bienvenida a Juan Abal Medina, el ex jefe de gabinete de ministros, ex senador nacional, ex embajador ante el Mercosur y ALADI de la Asociación Latinoamericana de Integración. Es licenciado en Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires y se está sumando a este ciclo, ya dándole un cierre, este ciclo de politólogos que nos hablan sobre el presente y el futuro de la Argentina. ¿Cómo andás, Juan? ¿Todo Muy bien, bien? muy bien, muy Bueno, bien. muchísimas gracias por estar acá, por Un habernos placer, dado esta Buenas. un entrevista. placer. ¿Cómo va? Estamos conversando, sos el último. Estamos Ahí vi una conversando seguidilla de politólogos, una serie de cientistas varios políticos colegas. que nos dan su mirada de cómo ven hasta acá estos 2 años de Javier Milei. Quizás no nos hubiéramos esperado, no nos hubiéramos imaginado un presidente de estas No, características. no, la verdad que no. Nadie lo preveía y que nos depara un poco para el futuro. Ahí, ¿vos qué pensás de estos 2 primeros años? ¿Cómo la ves? Bueno, vos lo decías ahí, ¿no? Creo que nadie esperaba un presidente como este. Creo que, como yo siempre digo, los manuales que escribimos, que leemos, que compartimos los politólogos, esperaban muchas cosas de la política argentina, pero no un Milei. Y quizás justamente lo inesperado de su victoria, lo inesperado de que siga hoy gobernando la Argentina, que haya tenido una muy buena elección de medio término, tiene que ver básicamente, creo yo, con la crisis de los partidos. Creo que la crisis de los partidos tradicionales, el peronismo, el radicalismo, incluso el PRO como un partido nuevo, pero partido al fin, de alguna manera esa crisis fue la que se encadenó en esto. Un outsider, como uno ve mucho en mucho de América Latina, muchos países es medio lo permanente. En Argentina uno creía que por el diseño institucional, por nuestras instituciones, era muy difícil, pero bueno, creo que tuvo que ver básicamente con un doble fracaso, el fracaso de Cambiemos como gobierno y el fracaso del Frente de Todos como gobierno, y que frente a eso la necesidad de buscar algo nuevo, alguien lo supo capturar con mucha audacia mediática. También hay que decirlo, nos usó a todos, creo que la habilidad que tuvo Javier Milei fue usar a todos para su propio crecimiento, ¿no? Horacio que quería sacar votos a Patricia, Macri que quería castigarlo a Horacio, nosotros queríamos que nos fuéramos bien en provincia de Buenos Aires, de alguna manera tuvo esa habilidad, medio como viniendo de afuera, medio como que no podía ganar nunca, terminó generando un fenómeno que llegó a la presidencia. Una vez llegado a la presidencia, nuestros mismos manuales decían que le tenía que ir mal, porque no tenía experiencia, no tenía bloques fuertes en ambas cámaras, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, lo cierto es que se refrendó. Esto nos habla de un tiempo nuevo, ¿no? Un tiempo nuevo en el cual creo yo muchas de las cuestiones que pensamos hasta hace poco ya no sirven, hay que repensarlas. Y también básicamente la importancia creo, de algo que fuimos perdiendo, esto nos toca más que nada a los peronistas, que es el tema del orden. Me parece que muchas veces los peronistas en particular, pero en general la política argentina, se olvida de la importancia que tiene el orden social, ¿no? Para algo existe la política, si para algo existe el Estado, y esto lo enseñamos todos los días en nuestras aulas, es para generar un bien público que llamamos orden social. Para eso existe la política, para eso existe el Estado. De alguna manera, estos últimos 8 años de gobiernos de este bicoalicionismo, esa palabra horrible que inventamos para explicar lo que vivía la Argentina, de alguna manera la sociedad fue viendo que se perdía el orden. Se perdía el orden en la calle por piquetes permanentes, se perdía el orden con la moneda por la inflación creciente, y de alguna manera Milei vino a expresar eso. Bueno, que haya orden, que ese orden sea costoso, sea duro, haya que pagar costos, lo vendió muy bien, y de hecho lo viene llevando bien, con la salvedad de que pudo hacerlo y llegar hasta hoy como llega, básicamente porque tuvo dos auxilios externos muy fuertes. Básicamente los dos debidos al presidente Trump, el primero con el fondo, el segundo con el mismo. La situación hoy de Argentina sería muy distinta sin ese fenómeno extraño que también significa Trump, pero bueno, en los hechos ha logrado gobernar Argentina, ¿no? Vos, este fenómeno decís, bueno, Milei nos usó. ¿Vos crees que él como outsider es una figura con un relato adecuado en un momento indicado? ¿O que hay algo más atrás de las construcciones que tiene Javier Milei con otras personas de la política, incluso con grupos de poder? ¿Vos crees que él es un personaje gracioso o hay algo más? No, no, hay mucho más. Siempre cuando hay este tipo de fenómenos uno tiene que pensarlo si son cosas muy, muy raras que existen en un solo país y por lo tanto se pueden explicar solo por causas propias, nativas, digámoslo así, o hay un fenómeno internacional. Acá yo te diría que están las dos causas, ¿no? Uno cuando habla de la crisis del peronismo, de la crisis de Cambiemos, está hablando de causas locales. Pero cuando uno mira el mundo, de vuelta, ahí te encontrás Estados Unidos, está Trump. Eh, Mirás para afuera y te encontrás cómo se van afianzando liderazgos como lo que ocurre en Hungría, ves el crecimiento del UKIP en Gran
en Bretaña, de la derecha en Francia, de la derecha en Alemania, de la derecha en Holanda. Digo, hay un fenómeno global también que uno no puede dejar de percibir. Y esto para mí no puede ser explicado si uno no busca causas globales. Y sin duda la lógica algorítmica tiene mucho que ver con esto, ¿no? Lo que nos dice muy bien, lo explica brillantemente da Empoli. Yo siempre digo, ¿no? Yo conocí a Giuliano da Empoli por El Mago del Kremlin, como muchos por Pani, ¿no? Que empezamos a leer esa maravillosa novela y nos gustó. Pero tardamos mucho en leer Los Ingenieros del Caos. Los Ingenieros del Caos es mucho más viejo, tiene del 2018 creo, y mucho de lo que pasó en Argentina y pasó en el mundo nos lo explicaba ahí. Bueno, ni hablar ahora cuando leemos Depredadores. Me parece que hay una tendencia de esa vinculación entre la lógica algorítmica del funcionamiento de estas nuevas tecnologías que se vinculan con sociedades en las que crece la desigualdad, que explica mucho lo que estamos viendo más allá en las particularidades de nuestro caso, ¿no? Son las dos cosas. Y bueno, y también, obviamente, todo esto apoyado por estos actores, estos que da Empoli llama depredadores, los grandes magnates de la nube, los dueños de la tecnología, que hoy por hoy son los grandes señores feudales, en palabras de Varoufakis, que controlan este capitalismo financiero o superfinanciarizado, tecnofinanciero que estamos viviendo, ¿no? ¿Quiénes serían los actores que están linkeando con estas derechas a nivel global, con estos tecnofeudalismos? ¿O es que un día estaba Santiago Caputo sentado en su casa y dijo, che, hay una movida en el exterior que es de derecha, creo que si vamos por acá, y este tipo que es un loquito? No, yo creo que hay cosas, ¿no? Hay por eso casos puntuales, ¿no? Pero también causas globales de la pandemia. La pandemia, que muchos inocentemente, yo no fui de ellos, decían, bueno, nos vamos a volver mejores, volvió lo público, salíamos afuera, aplaudíamos a los enfermeros, pero uno sabía que lo que estamos viendo no iba a ser bueno. ¿Por qué? Porque nos mostraba mucho el Estado en su fase más represivo-controladora. Tuvimos a las sociedades encerradas, le prohibimos a los pibes salir a ver a sus amigos, tener novio, tener novia, ver a sus viejos, laburar. Ese fenómeno global también incidió mucho en estas ideas de libertad que estamos viviendo, ¿no? La derecha actual, en muchos casos es muy distinta, ¿no? Milei es raro en ese sentido porque es una derecha no nativista, ¿no? En general las derechas que vemos en el mundo son nacionalistas. Acá tenemos una derecha de otra índole, pero más allá de eso hacen un culto muy fuerte a la libertad individual. Con más tradicional o menos tradicional, y eso para mí en gran medida también tuvo que ver con los excesos de la pandemia, ¿no? Ese gobierno de los científicos, ese gobierno te decimos lo que puedes hacer, lo que está mal, lo que está bien, esa cuestión excesivamente sacerdotal que tomó la pandemia de querer decirle a cada uno cómo tenía que vivir y si lo hacía mal era un pecador, me parece que también explica lo que estamos viviendo. Pero yo te hago una consulta, en ese marco, un poco lo que marca ahí en tecnofeudalismo justamente, es muy loco, ¿no? Porque nosotros seguimos discutiendo en términos de izquierdas y derechas, que obviamente está bueno, pero él plantea como que, de hecho, juega más a que las democracias, de hecho es como el final del libro, ¿no? Son más propicias a generar esas desigualdades y a hacer como caldos de cultivo de esta nube. Entonces, en la aparición de esta nueva derecha también es como raro, porque no quieren un Estado represivo también al mismo tiempo, estos grandes poderes que vos planteabas, ¿no? Y que, bueno, obviamente también está en Ingenieros del Caos y formulado en la era de los depredadores, juega ahí. Entonces, ¿cómo lo ves eso en ese análisis? Y es una porque forma... no es una discusión de izquierdas y derechas, en definitiva. A ver, yo creo que en el fondo sí, más en términos académicos, ¿no? Para mí en el fondo sí hay una idea de retirar al control del Estado, o sea, el control de lo público, de la esfera socioeconómica, y mantenerlo en lo sociocultural. Que el Estado no se meta en tu empresa, en cuánto le pasa a tu trabajador o tu trabajadora, cuántas horas laburan, si pueden trabajar horas, niños, etcétera. Retirarlo de ese mundo, pero no retirado del otro. Sí hay una cosa muy fuerte de estas nuevas derechas, de más control social, más de volver a los viejos, a las viejas certezas. Me parece que hay una cuestión doble, ¿no? En la cual, en un enfoque, engancha mucho estos actores, los actores de la nube, que es más por básicamente liberarse del control estatal, liberarse del control de lo público, ¿no? Y el discurso es más mercado, más iniciativa privada. Bueno, los dueños de todo obviamente se ponen muy contentos con este discurso, porque están diciendo te retiro a la política. Me parece que como esto se combina de maneras distintas, explica bastante lo que estamos viendo. No es sorprendente, ¿no? No es sorprendente. Hay un momento histórico en el cual el Silicon Valley era visto como algo progre, ¿no? Que era Obama, era la derecha igualitaria en términos de derechos en el mundo, etcétera. Pero me parece que el vuelco tuvo que ver con esto, con actores concretos que dicen que ustedes ganen más
le conviene al mundo. Y los que quieren ganar más y pagar menos impuestos, obviamente apoyan eso, ¿no? Los mercados libres en Argentina y sería un ejemplo, ¿no? ¿Vos creés que esta relación con los tecnofeudalistas tenga un vínculo con las alianzas que decidió hacer Javier Milei durante su gobierno? Él internacionalmente se está posicionando, ¿no? Se está alineando claramente con Donald Trump y con Estados Unidos. Sí, sí, ¿Crees que sí. todo tenga un hilo conector o son una serie de... Hay un hilo conector que es menos sustantivo o ontológico de lo que uno cree. No es que sean lo mismo ni muchísimo menos. Simplemente que les conviene mostrarse juntos. De vuelta, si vos me preguntás si yo siento que, por ejemplo, Javier Milei es muy nacionalista, te digo que para nada. Es más bien globalista. Pero sin embargo, en la discusión central, al pararse junto con estos otros que son nativistas y antiglobalistas, toma en parte ese discurso, que después no traduce tanto en política pública en la Argentina. También hay que decirlo, ¿no? Acá lo que estamos viendo es la cara más neoliberal o anarcocapitalista del modelo. Acá no vemos lo que vemos en Estados Unidos o para Hungría, obviamente, en países muy claros, de una discusión más de batalla cultural dura. Acá la batalla cultural esta como que acompaña y termina siendo más un antiestatismo que un antilibertades, ¿no? Me parece. A ver, explícate un poco, ¿qué sería más antiestatismo que antilibertades? Sacar al Estado del medio, pero no me preocupa demasiado qué haces vos como individuo. No soy Orbán que quiere prohibir la unión civil, no soy Trump que quiere volver a que se estudie el creacionismo en las escuelas. Esa agenda que está, y algunos actores del mileísmo lo tiran y hablan, acá no tiene para nada una centralidad. Es como que, casi como que Milei lo dice, pero no lo cree. Y después no hace nada al respecto, ¿no? Como otras agendas parecidas de las derechas, ¿no? Al principio, creo que como muchos, lo que presentaba Villarruel, muchos teníamos mucho miedo porque volvía a la agenda de los genocidas, y vemos que son agendas marginales. Milei es un actor que juega centralmente ese juego, ¿no? A sacar al Estado, a liberar al capital, a que el capital defina, y eso para lo que en su cabeza le va a dar felicidad a Argentina, ¿no? ¿Por qué crees que él elige trabajar de esa manera? Ana Ipaguirre dice que de las encuestas lo que se desprende, y también lo tiró Facu Cruz cuando vino, es que Argentina es profundamente liberal y democrática. Así la definió. Como que tiene algunos valores progre. ¿Crees que tiene que ver con eso o porque pierde energía con la batalla cultural? No, para mí él está muy convencido. Yo estudié hace un montón de tiempo, las bases de ese tipo de corporaciones. Ustedes lo conocen en economía, ¿no? Lo que es Arrow, lo que son Buchanan, Tulloch, todo ese tipo de comportamientos. Y su tema central es reducir el tamaño del Estado, reducir el tamaño de lo colectivo, ¿no? La discusión central es qué áreas de la sociedad se deciden colectivamente y qué áreas no se deciden colectivamente. Y gran parte de von Mises y toda esa discusión tuvo que ver con que los estados que iniciaron el bienestar, los estados populistas en América Latina, habían ampliado demasiado lo público, terminando en un nuevo autoritarismo, ¿no? Por eso decía que el estado del bienestar terminaba siendo casi lo mismo que la Unión Soviética. Dice una gente que tiene que comprar, que comer, que no sé cuál. Y la rebelión fuerte de él es esa, ¿no? Ese discurso es el discurso central de es esa versión que tiene acá la ultraderecha, que por eso es distinta a la otra, ¿no? Acá no hay una idea mucho más clásica de derecha, patriótica, conservadora, católica en el caso nuestro, ¿no? Que uno puede ver en otros países. Acá es otra cosa que emparenta con esa agenda, pero no va por ahí, digamos. Pero es más Caputo que Milei, ¿no? Pero ahí Mara el otro día planteaba algo que a ella sí le preocupaba, lo de la batalla cultural, y ella daba el tema de que él, para lograr separar el Estado, también tenía como que terminar con una cuestión cultural en la Argentina que tenía que ver con la batalla distributiva. Y convencer a la gente, como que su batalla cultural es convencer a un montón de argentinos que no existe más la movilidad social. Y que tienen que ser... No, yo no creo eso, no, para nada. Para nada, porque para mí, a ver, hay un imaginario muy fuerte en la Argentina, que es el sustrato casi de la Argentina, que es el igualitarismo, ¿no? Que uno rastrea la Revolución de Mayo, rastrea en el Naires es más que nadie de Artigas, y sigue presente la historia, el irigoyenismo, obviamente el peronismo. Y Milei es consciente que con eso no tiene que discutir. Que lo que tiene que hacer es que comprender que, como él también lo piensa, eso lo tiene que hacer cada uno por sus propios medios. Él no cree que no haya movilidad, pero esa movilidad no puede tener nada que ver con lo colectivo, ni con lo estatal, ni con lo colectivo. Tiene que ser meramente individual. Vos podés ser el más rico del mundo, pero lo ganás vos y lo peleaste vos. Y hay movilidad, pero esa movilidad, al contrario, el Estado te termina tapando la movilidad.
invertir, ¿no? Nosotros siempre pensamos que para construir más sociedades más igualitarias hace falta un Estado más presente, más fuerte, más activo. Este dice exactamente lo contrario. No se pone atrás, no dice tenemos que volver a las viejas jerarquías, los pobres son pobres, los ricos son ricos, y por algo tiene y sigue teniendo, hay que reconocerlo, un apoyo fuerte en muchos sectores humildes. No está diciendo, no les habla como les hablaba el macrismo, casi con una especie de mirada de desprecio de clases, digamos. Acá se siente que no, acá lo ves, el tipo no piensa que sea malo. Malo si sos comunista, pero puede ser rico, es más, el que más suena, cuando él odia mucho, ¿a quién odia? Él odia a los que llama comunista con plata, ¿no? Porque entiende que no es una cuestión de clase, sino una cuestión de quién genera movilidad quién genera crecimiento en la Argentina. Me parece que va por ahí la particularidad de un fenómeno que se sigue expresando en que sigue teniendo un apoyo multiclasista. Si uno compara su apoyo, obviamente hoy, las últimas elecciones, por haberse comido el electorado del Cambiemos, del PRO, no se nota tanto, pero muchos sectores, especialmente los jóvenes, no ha perdido eso. Ahí él sí entonces va a necesitar, hay dos cosas en las que los argentinos gastan mucha plata y el resto de Latinoamérica no, que es en salud y educación. No sé si mucha, pero gastamos más. Sí, Si en Paraguay te rompes una pierna, suerte Sí. con eso. Y si querés estudiar en la universidad en Colombia, suerte con eso también, porque tenés un cupo, Sí. tenés que estudiar la carrera que el Estado te dice y tenés que pagar. ¿Vos crees que él va a ir en contra en función de esto, ¿no? De estatizar lo máximo posible, generar un relato a través de la educación, la salud? Sí, sin duda, porque al satanizar al Estado lo que está buscando es ir generando que las instancias, digamos, que el pibe que hace rap entienda que si se pierde una pierna se tiene que buscar la forma de arreglarlo, que no es, puede decir que tiene que juntar plata, tiene que pedirle a los amigos. No hay una obligación del Estado hacerse cargo de eso, ¿no? Los borradores de proyectos de reforma laboral, cuando hablan de la nueva figura esta de no sé cómo la llaman, pero digamos, del contrato individual, de acuerdo entre partes, de Sí, como que no hay repartidos independientes, ¿no? Bueno, hay un seguro que arregla uno, un seguro individual como persona individual. O sea, sacar de cualquier cuestión que tenga que ver, su discurso es sacar de cualquier cuestión que tenga que ver con el bienestar, con la felicidad, con el proyecto, con el crecimiento, lo estatal. Eso es tuyo, lo ganás vos o lo perdés vos en pedaleando, o manejando el Uber, o haciéndote millonario con Bitcoin. Pero el Estado no hace nada para vos. Me parece que la discusión central de su esquema pasa por ahí. El otro día estaba escuchando una entrevista a un filósofo y lo que decían es que los libertarios, estas teorías libertarias, Hayek, lo que hacen es descubrir el deseo de la gente, ¿no? Como que el progresismo te habla como de una idea medio teórica de lo que deberíamos hacer los humanos, derechos humanos, De la lo que cosa... seres humanos deberían ser y no lo que son. Claro, y que lo que encontraron estas nuevas derechas en sus discursos es descubrir el deseo. Y el deseo de los pibes hoy es paja, timba y TikTok. Sí. Y que eso no necesita del Estado. No, para nada. Entonces, como no necesita del Estado, bueno, es como como si la derecha hubiera descubierto la clave para convencer a los seres humanos. ¿Vos cómo lo ves eso? No en el ahora, pero ¿cómo ves una sociedad con esas características en el largo plazo? No, a ver, yo estoy de acuerdo con esta idea, pero me parece que tiene más que ver con que lo que se entiende como progresismo, como izquierda, como corno, queramos definirlo, en algún sentido nos sobregiramos con el relato, ¿no? Siempre el relato acompaña a lo político, ¿no? Vos haces cosas, pero decís que haces más de lo que haces. Me parece que en algún momento se fue haciendo así, ¿no? Se fue separando mucho el relato de la realidad. Creo que la frase más clara, no por ser leña del árbol caído, pero cuando Alberto Fernández dice, se terminó el patriarcado en la Argentina. Él decía eso y mientras tanto una piba en su que escuchaba eso, de repente están cagando a trompa. Entonces era tan distinto el hiato entre una cosa y la otra que terminó el estado presente. Cuando hablamos del estado presente a este pibe, el de Rappi, que se quebraba la pierna, no iba a llegar al hospital y si llegaba estaba lleno de gente y no funcionaba, etcétera, me parece que ahí estuvo la crisis, ¿no? Cuando el discurso estaba muy poco apoyado, el relato del discurso estaba muy poco apoyado en cuestiones concretas, en reales, cuando se perdió lo real, ¿no? Una compañera me contaba el otro día, una militante feminista, transgénero, que trabaja en el barrio, en el barrio de Chacarita, en la parte de la villa histórica que está ahí, mitad urbanizada, mitad no. Me decía, nos pusimos re felices cuando se hizo el Ministerio de la Mujer. La única vez que vinieron, nos juntaron y nos repartieron unos libros. Después no volvieron más. Entonces, claro, cuando vos sobreprometés tanto y ponés tan poco, ahí vas generando mucho descrédito en lo otro, ¿no? Entonces ahí reinan estas cosas. Si nadie te va a ayudar, me ayudo a mí mismo. Bueno, y acá hay un loco que dice que solo ayudándote a vos mismo te puede ir bien. Y voy a sacar lo que te molesta para hacerlo. Y parte de eso que te molesta para hacerlo son las regulaciones, son las obligaciones, son los que te dicen cómo tienes que pensar, que está bien, que está mal.
Y ahí hay un caldo importante, me parece. ¿Vos ves algún vacío en su discurso entre este vacío y la realidad concreta? Entendí. Me parece que el problema central que tiene él es que es un discurso que es muy difícil de mantener en la Argentina. Por lo mismo que te decía en lo de la realidad. Vos tenés que generar mediano plazo que la gente crea que con estos cambios vive mejor. 2 años no, por la culpa es del anterior, el quilombo que heredaste, parte de la inflación, etc. Pero es muy difícil con este tipo de medidas socioeconómicas y discursivas que vos puedas generar ese clima de bienestar que supuestamente él prometería, ¿no? Quizás en 2 años vos no puedes ver, pero 4 años, si la gran mayoría de los argentinos cada día vive peor, ahí no hay discurso que lo arregle, porque ahí ya no es culpa del gobierno anterior, ni del Estado, ni de los 100 años, ni nada, es culpa de él. Y para mí su principal problema también va a estar por ahí, ¿no? Esa discusión, eso que nos pasó a nosotros también le va a pasar muy rápidamente a él, porque todas las políticas que hace van para un lado, pero ninguna hace que se puedan dar las condiciones para que cada uno pueda vivir mejor con su propio esfuerzo. Y eso se va a notar. O sea, como que en un momento el relato se va a agotar también en este caso. Totalmente. Las últimas 2 elecciones plantearon un mapa donde parece que la gente vota siempre lo mismo, ¿no? San Isidro siempre vota Juntos por el Cambio, Cambiemos. Bueno, Cuidado fue cuidado con la falacia ecológica. Fue UCR, fue Cambiemos, y ahora La Libertad Avanza ganó en esos mismos lugares, ¿no? Parece Sí. que se hubiera dividido el mundo igual, donde Sí. en Florencio Varela son peronistas y en San Isidro son antiperonistas. Sí. ¿Crees que sea un poco el enclave del presente, peronismo-antiperonismo? Sí, totalmente. A ver, yo siempre digo lo mismo que le molesta mucho a encuestadores y marketineros. Nosotros votamos casi siempre lo mismo. Si uno piensa que votó para atrás, va a ver que uno vota más o menos lo mismo. Hay un 30 y un 35% de la Argentina que vota peronismo en sus versiones. Hay un 30 y un 35% que vota a lo que entienda como la fuerza antiperonista con más capacidad, con más chance. Y hay un grupo pequeño que es el que va de un lado para el otro, que define la elección. Pero centralmente la sociología electoral argentina no cambia demasiado. Sin caer en la falacia ecológica, digo, en San Isidro sea 80-20, pero hay 20 que no, y en Florencio Varela un 60-40 y 40 que no. Pero la mayoría votamos más o menos lo mismo. Me parece que las elecciones terminan definiendo a aquellos que más pragmáticamente deciden su voto por coyuntura, por cosas que por identidad. La identidad explica mucho, pero el que define es lo otro, ¿no? Tenemos un porcentaje importante de ausentismo electoral. De hecho, en las Creciente, últimas elecciones creciente. fue más la gente que no fue a votar que la que terminó votando a Javier Milei. ¿Cómo crees que impacta eso en el escenario político? Y eso es un fenómeno que nos perjudica a todos, digamos. A ver, en parte muchos de los que nos votaron seguramente eran personas que nos acompañaron en algún momento, que están defraudados con lo que hicimos, pero seguramente también hubo muchos que votaron con más, a Milei más convencido de que con la dolarización dentro de pocos meses iban a poder con su esfuerzo pedaleando juntar dólares, y no lo están juntando. O sea, me parece que el desencanto, eso que estamos viendo ahí, es producto de lo que hicimos mal todos, ¿no? Por eso lo terrible es que se tan creciente, y los números que estamos viendo, ¿no? ¿Vos crees que tienen que, o sea, como pensándolo en el proyecto de Milei, crees que hoy Milei se está apoyando más en el pibe que pedalea o en la clase media, que históricamente en Argentina lo que pide es dólar barato y control de la inflación? Las dos partes, ¿no? Lo que hizo Milei inteligentemente fue capturar el electorado vacante de Cambiemos, ¿no? La actitud casi suicida en términos organizativos. Yo estudio básicamente partidos políticos, ¿no? Lo que hizo Cambiemos básicamente el PRO, lo que hizo el PRO es inentendible. El PRO eligió suicidarse. Es muy extraño, a ver, es parecido a lo que hizo la UCD en su momento con el menemismo, ¿no? Pero en la UCD es un partido marginal, más ideológico, que bueno, podía uno entender por qué lo hizo. Pero la forma que el PRO procesó a Milei fue muy suicida. O sea, como que se regaló a sí mismo, como que se dijo, bueno, no, les entrego esto y no lo discuto. Me parece que parte de la inteligencia de Milei fue esa. Él, en una tercera fuerza, que tiene 1/3 del país, se paró en un lugar y fue sobre uno y se quedó con todo el capital del otro. Por eso ahora lo vota el pibe de Rappi, que lo votaba antes, el enojado que estaba en un lugar, y las mujeres mayores de San Isidro, para no decir otra palabra. Como una venganza, ¿no? Porque la UCD, los intelectuales que participaron en la UCD, Álvaro Alzogaray y Venegas Lynch, padre, que se entregan en un momento Claro. al menemismo, y ahora parecería como una inversa, ¿no? El Sí. círculo rojo termina Sí, siendo sí, tomado sí. por estas Sí, nuevas sí. derechas. De hecho, la UCD tenía Totalmente. mucho de nuevas derechas. Sí, sí, Eso, sí. Alberto Albamonte arriba de un elefante, Albamonte, es un meme exacto. del presente. Totalmente, ¿no? totalmente. Sí, 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 la gran discusión contra la corrupción, el pollo Mazorín, ustedes son muy jóvenes, pero
la gran discusión de la UCD, porque Mazorín, que era un técnico súper serio, un gran tipo que murió acusado de corrupción, porque en un momento para controlar el precio del pollo trajo un pollo que supuestamente estaban contaminados de Polonia por Chernobyl, no me acuerdo por qué cosa. Le hicieron iba al Con Bamonte con un pollo gigante. de papel maché. Estuvo procesado hasta que se murió, casi pobre, acusado de corrupto, un tipo que era incólume. Pero bueno, pues esas nuevas derechas que empezaban a surgir sobre estas nuevas bases, ¿no? Pero ahora es como que tenés razón, como que se da vuelta a la historia y se paran ahí, ¿no? Pero eso es inentendible entender lo que hizo el PRO, ¿no? El PRO de alguna manera, cuando van corriendo a apoyar a Milei por odio a Massa, por odio a nosotros, y no se paran como hace un partido político normal en el planeta. Bueno, a ver, negociemos para la segunda vuelta, un programa, hasta dónde vas a ir, ¿no? Discutamos cosas. Fue como que se entregaron con tal de que eso ganara. Y eso estaba a su derecha. Y eso fue el gran problema. Porque si algo nos explica la política comparada, que en general en el mundo, cuando las derechas tradicionales legitiman a las ultraderechas, terminan perdiendo. Eso que pasó en Francia, es lo que pasó en Italia, es lo que pasó en Hungría. En cambio, las derechas que se mantienen sólidas y dicen, bueno, hasta acá, con un freno se mantiene, ¿no? Alemania, sin ninguna duda, España en buena medida. Cuando la ultraderecha empieza a ser seducida por el discurso de ultraderecha, termina perdida. Y fue acá brutal lo que ocurrió. O sea, vos decís que esto es casi un plan de Mauricio Macri. ¿Qué expectativa podría haber tenido Mauricio Macri en ese momento? Creo que fue el gran error de dejarse llevar por la bronca, por esto es lo que yo quería haber hecho y no hice, por la bronca con Horacio Rodríguez Larreta, por la bronca con Patricia, por un conjunto de broncas, más que con decir, bueno, ¿cómo cuido mi partido, no? Entonces, él quiere cuidar su partido, tiene que haberse juntado después de esa primera, la elección general, pedí una reunión formal, bueno, discutamos el proyecto, hasta una cosa, la otra, no hubo nada y se fueron corriendo y se entregaron rápidamente. Eso simbólicamente los condenó para adelante, ¿no? Igual no hay que quitarle la habilidad a Milei, ¿no? ¿Qué hizo Milei? En vez de meter a los partidos, agarró él al candidato a presidente y a vicepresidente de la otra fórmula, o sea que los compró él. Pero bueno, esas son las cuestiones de la política, ¿no? Yo veo el panorama y lo veo como todo confuso y desordenado, ¿no? O sea, tenemos por un lado el peronismo, que ahora te voy a preguntar, bueno, ¿cuál es tu visión y cómo vos lo ves? Y una encuesta que habían sacado de Mora Josami el otro día decía que el 44% de los argentinos considera que no hay líder de la oposición. Entonces tenemos por un lado el peronismo, por el otro lado el impulso antiperonista. Peronismo no existe en otros lugares del mundo, así que no puedo comparar lo que le pasa a Donald Trump con los demócratas, tampoco puedo comparar lo que está pasando con Giorgia Meloni y en Italia. Entonces, ¿cómo entendemos esta Argentina con este clivaje peronismo-antiperonismo que parece que no termina de morir? Yo tuve la oportunidad de entrevistar a Guillermo Moreno y él dice, después del 7 de septiembre, o sea, imagínate, después del 7 de septiembre que decía Moreno, Milei tiene que irse, antes de fin de año Milei ya no está más. Discutiendo otros lugares, me hablaba de juicio político, le decían, mira, no. Y después justamente, juicio político y Victoria Villarroel como la próxima. Y después entrevistamos a Fernando Iglesias, que él dice, nunca hay que dar por muerto el peronismo. ¿Cómo se sigue construyendo Argentina políticamente? Es complejo, pero no es tan distinto a lo que ocurre en otras partes del mundo. ¿Por qué? Porque la lógica de la polarización extrema y afectiva va generando que estos dobles juegos se van construyendo, ¿no? Hoy Trump construye con el demonio demócrata algo parecido, hoy la derecha en España construye contra PSOE algo parecido. Hoy hay muchos juegos que se parecen a eso por la lógica de la extrema polarización, porque es lo que más paga, digamos, más fácil hablar de los comunistas o de los fachos o de todo que entrar en otro tipo de discusiones. Entonces, complica mucho la acción de la política, complica muchísima la acción de la política en el mundo, te diría yo, ¿no? Cada vez más difícil, ¿no? Cuando vos al otro, lo que los politólogos, bueno, se lo han dicho 20 veces, ¿no? Lo que entendemos como polarización afectiva, que no es que discutís contra el otro por lo que el otro dice, sino por lo que el otro es. Entonces ya es un amigo, enemigo, blanco, negro, te posicionás frente a lo que se posiciona el otro. Cuando la política se construye más sobre esa base, es muy difícil generar mínimos acuerdos que te permitan tener una mínima sensación de futuro, ¿no? Y creo que eso en el mediano plazo tiene que ver mucho con esto, lo que vos me preguntabas antes, con la abstención, porque si lo que escuchan de la política, todos una mierda, todos nos echamos culpa del otro ser una mierda, un asesino, un ladrón, un antidemocrático, un no sé qué, eso va carcomiendo la legitimidad propia del juego democrático. Hay una pregunta, ¿algún tipo de polarización que no sea afectiva? O sea, está la polarización ideológica,
Pero ¿hay algún caso donde predomine la polarización ideológica antes que la afectiva? Y cada vez menos, cada vez menos. En muchos países funcionaba así. Hasta hace poco Alemania era un país de polarización ideológica. Vos se posicionaban todos en base a proyectos, se juntaban, se separaban. Ahora aparece un nuevo actor muy fuerte, que es la nueva derecha, que te pone lo otro de por medio. Pero en muchos países sigue más o menos existiendo eso. Pero cada vez menos, ¿no? Y cada vez más lo efectivo. También tiene que ver con la pregnancia de la imagen, la pregnancia ¿no? de la personalización de la política. Son un conjunto de fenómenos que apuntan mucho a que se facilite mucho el juego de amigo-enemigo. Y eso termina siendo, el otro no es legítimo, el otro es lo malo, el otro es el demonio, el otro está... Y eso es un juego muy sencillo para hacer, ¿no? Se hace demasiado fácil y muy determinado por la lógica algorítmica. Digo, yo en mi celular lo único que recibo son cosas de River o cargadas contra Boca, y cada vez más me llena, yo le pongo like, me siguen llegando más, nunca me va a llegar una cosa buena de Boca. Bueno, eso mismo que vemos que a uno le cae simpático cuando lo ves en el fútbol, en política te ocurre lo mismo. Y si bien alguno de nosotros pues, nos dedicamos a estudiar esto, miramos todo, la gran mayoría escucha solo a los que están de acuerdo y odio sobre el otro. Entonces el juego se complica muchísimo. ¿Y cómo ves vos que se puede construir algo colectivo en esa lógica donde obviamente el algoritmo nos lleva a una situación de atomización total, digamos, ¿no? Estamos todos como en esta falacia de la hiperconectividad, porque todos creemos que estamos todos súper conectados, lo vimos en la primavera árabe, pero al mismo tiempo... Cada vez más burbuja, cada vez estamos cada uno más en su burbuja, más claro en su burbuja y más enfrentado con las demás burbujas. Y bueno, ese es el gran desafío que tenemos, que es muy difícil de hacer, lamentablemente es muy difícil de hacer por fuera del Estado. Si vos me preguntás experiencias que se ha logrado en algún sentido, en general se hacen desde el Estado, ¿no? Yo soy muy respetuoso, por ejemplo, lo que viene haciendo Lula en Brasil, que viene manteniendo una idea de gobierno amplio, con diálogo, con discusión, sin satanizar a nadie, y funciona muy bien. Lo que viene haciendo Morena en México, primero con López Obrador y Claudia Sheinbaum, pero en general se hace del Estado. De afuera es más complejo, pero hay algunas experiencias que alguna cosa nos marcan, ¿no? Lo de Mamdani en Nueva York, el gobernador de California, hace muy poquito, creo que fue ayer, bueno, la semana pasada una elección en Miami, también interesante, una alcaldesa demócrata. Me parece que hay forma de generar otra discusión, pero no es sencillo, ¿eh? Es bastante complejo. ¿Cuál crees que va a ser Quiero pasar a una parte de partidos, como para que hablemos mal de cada uno en particular. Vamos a hablar del peronismo. ¿Cuál crees que sea la retórica o el relato que pudo construir Mamdani en Nueva York que da un poco vuelta a los resultados? Interpretó muy claramente las necesidades del presente. Fue muy capaz desde una mirada de izquierda, una mirada progresista, hablar, ¿no? Como vos decías antes, no del deber ser, sino del ser. ¿Y el ser qué era? Que la gente no podía pagar alquiler, que la enorme mayoría de los neoyorquinos no podían pagar el jardín de infantes que les hacía falta para laburar, que no podían viajar. O sea, me parece que tuvo la capacidad de interpretar un conjunto de ideas en genérico, traducidas a hechos concretos y puntuales. Y me parece que ahí estuvo parte del secreto que tuvo, ¿no? Y por eso pudo construir y empatizar rápidamente, ¿no? Obviamente con una capacidad enorme y con una capacidad mediática y de llegada con las redes muy interesante, pero eso fue capaz, ¿no? No, lo acusaban de que era un candidato terrorista paletino y el otro decía, sí, defiendo esta causa, denuncio Gaza, pero me juntaba con cada una de las comunidades judías de toda Manhattan hasta el final y lo mostraba. Y cuando le preguntaban, bueno, y él decía, sí, pero colegio, transporte, alquileres baratos. Iba bien a lo real, bien a lo real. Me parece que hay algo de eso que es un buen síntoma en la época, ¿no? También para Argentina, ¿ves que en un Sí. país de Argentina funciona igual discursos progresistas asociados al presente? Sí, hace falta asociar, hay falta tener la capacidad de volver a asociar los problemas reales, a lo concreto, al día a día. Tenemos que dejar de hablar de cosas que nos gustan, hipergenéricas, y hablar más de las cuestiones concretas, porque si no nos perdemos mucho ahí, ¿no? Digo, yo me acuerdo cuando la campaña íbamos nosotros a hablar de inflación y dicen, bueno, es un fenómeno multicausal, que bueno, un millón de cosas, venías a mi iglesia, dolarizó, ¡pum! No digo ese reduccionismo que obviamente es falso y no sirve, pero sí intentar empatizar más mirar más lo que pasa, mirar más a la gente y mirar más, en el caso nuestro, el peronismo a los peronistas, en el caso de cada partido a los que siguen simpatizando, para poder dejarnos de irnos tan del discurso, ¿no? Yendo al peronismo, el otro día alguien dijo, el kirchnerismo es un partido provincial. Quedó reducido a la provincia de Buenos Aires. Al AMBA más. Al AMBA, bueno, al AMBA.
¿Cómo es entonces el futuro del peronismo? ¿Es progresista el peronismo? Buena pregunta. El peronismo es un fenómeno obviamente muy particular en la Argentina y creo que es la expresión argentina de esa pelea por la igualdad social. Es la expresión argentina que se construyó en nuestro país del igualitarismo social. Que en otros países lo construyeron otros, que en Europa centralmente lo construyó la socialdemocracia. Digamos, como expresión, expresa eso, pero con sus particularidades y sus contradicciones, en el marco en que pueden vivir sectores que en muchos de los clivajes tradicionales pueden estar totalmente enfrentados. Pero como centro expresa eso. Por eso expresa eso y desde el lugar de entender que para eso hace falta lo público y lo estatal. O sea, eso es la clave del peronismo. El peronismo entiende que para generar una sociedad igualitaria hace falta alguien que la política construya ese camino. Por eso es muy fácil para nosotros enfrentarnos a Milei, por eso es muy claro lo que somos como identidad política y muy difícil lo que somos como partido. O sea, que estamos muy sólidos como identidad, pero un quilombo partidario, porque nos entendemos cómo hacerlo de alguna otra manera. Hay una crisis de la institucionalidad peronista, pero en una crisis del lugar del peronismo. El lugar del peronismo está muy claro, porque en muchos sentidos es la contracara absoluta de Milei. Entonces ahí nos encontramos fácil, blanco-negro. ¿Y cuál sería la parte de la institucionalidad que por ahí está un poquito más compleja? Ahí tenemos, bueno, el rol de Cristina. Todo en general. Inclusive un Guillermo Moreno, ¿no? Porque aunque no saque votos, hay una voz ahí que está diciendo algo, que está diciendo el peronismo debería ser sin duda orden, que es lo que traías vos, y el relato de ese orden en un esquema un poco más conservador. Claro. Y discutir, me parece que parte de la inteligencia que es lo que plantea Guillermo es entender que el peronismo tiene que defender algunas cuestiones que en algún punto nos olvidamos. Digamos, como movimiento político, el peronismo surge básicamente como la expresión política de los trabajadores y trabajadoras argentinas. En algún punto eso, ¿no? Quedamos más bien la expresión de las minorías. Y cuando uno habla mucho de las minorías, se olvida de las mayorías. Guillermo prácticamente sataniza. Yo no lo acompaño en eso para nada, pero me parece que volver a poner el foco en lo que tenemos que poner. Cuando Alberto ganó la elección diciendo vótenme para que volvamos a comer asado, estaba diciendo algo peronista. Cuando eso lo perdes y te vas para otros lados y la gente no come asado, estás defraudando eso, ¿no? Y centralmente cuando, me parece que lo peor de la experiencia de Alberto fue que se volvió una expresión del peronismo impotente, una expresión del peronismo sin audacia, una expresión del peronismo sin capacidad de acción. Y el peronismo en la historia argentina ha hecho muchas cosas, para bien y para mal, pero lo que nunca ha hecho fue impotente. Siempre hacíamos desastres o genialidades. Pero me parece que la crisis del peronismo tiene que ver con haber perdido esa capacidad de acción. Y de alguna manera Milei expresa eso, ¿no? Como la idea de que con el peronismo también puede haber crisis económica, ¿no? Que era como un poco una idea de que el peronismo la arreglaba. Claro. Igual lo que me estás hablando de los corporativismos, el otro día estaba leyendo de Alemanes a Nazi, donde dice que en 1918 en Alemania la República de Weimar eran todos corporativistas y después la gente le tomó como un rechazo y la salida fue ultranacionalista. Sí. ¿Crees que existe algún peligro de que la salida del peronismo retórica sea ultranacionalista? No porque el peronismo vincula mucho la idea de... Por eso discuto con algunos como Milei que dice que Trump es peronista. No puede ser peronista porque es antisindical. El peronismo es centralmente nacional, popular y popular organizado. Popular organizado son sindicatos, son organizaciones sociales, son corporaciones, son eso que vos decías. Eso el peronismo es su clave, ¿no? El peronismo no puede dejar de ser eso, porque si deja de ser eso, deja de ser lo que entendemos como peronismo. Entonces quiere decir que ahora entiendo que se van a oponer fuertemente a la ley laboral y que los sindicatos entonces van a hacer lo propio. ¿Qué rol crees que deberían estar jugando en este momento? Yo veo muy tranquila la cosa. Sí, como igual, para pensar que hay una oposición fuerte a la reforma. Va a haber una oposición fuerte, pero de vuelta. Yo lo que digo acá es, el peronismo no puede simplemente decir no a la reforma laboral. Tenemos que decir qué queremos. No podemos no hacer nada. No que el peronismo, últimamente lo único que hacemos es decir no a Milei no basta, no. Tenemos que empezar a llevar discusiones. Y si vos me decís que la legislación actual defiende a los trabajadores formales, es cierto, pero deja la mitad fuera. Entonces hay que discutir cosas, hay que animarse a discutir cosas, hay que discutir muchas cosas si no queremos que cada vez le hablemos a menos gente. Yo me acuerdo siempre, lo repito hasta el cansancio, en la campaña electoral, cuando nosotros decíamos Milei viene por tus derechos, viene por tu aguinaldo, viene por tus vacaciones, y la verdad, pero el 50% que me estaba escuchando, nunca en su puta vida habían tenido una vacación, ni habían cobrado un aguinaldo, ni tenían ningún... Entonces, me parece que ahí es donde está la cuestión yo te digo, de volver a lo real, volver a pensar lo real, y simplemente, no, Milei no me gusta, esta reforma no me gusta, a ver, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos con todos estos millones de argentinos que no tienen ninguna forma de trabajo? ¿Por qué no repensamos alguna cosa? Y ser un poco más audaces, me parece.
Pareciera que para la lógica del peronismo, tener a Milei de oposición es inclusive hasta lo más cómodo, Es muy cómodo, claro. ¿no? Porque tenés un antiestatista del otro Total. lado. No, para todos es muy cómodo. ¿Es lo mejor para la democracia? Para nosotros es muy, muy cómodo en lo discursivo, sin ninguna duda. El problema es el daño gigantesco que está haciendo. O sea, si vos me preguntás qué está haciendo Milei hoy, está destruyendo el Estado, destruyendo la ciencia, destruyendo la industria. Entonces, está destruyendo las bases de un país normal, de un país sólido. O sea, lo que está haciendo es, hoy por hoy, mientras nosotros estamos hablando acá y nos están escuchando, cierran pymes, creo. Había un estudio que decía que cerraban como 55 pymes todos los días, solo en la ciudad de Buenos Aires. Cada día hay más trabajadores que pierden su trabajo. La ciencia es una catástrofe lo que está haciendo Milei. Y eso es durísimo porque yo charlo con, no solo por las disciplinas sociales, que dentro de todo, bueno, nos podemos seguir manteniendo, porque somos baratas, digamos, leemos libros y bajamos cosas de internet, pero digamos, laboratorios enteros que venían teniendo avances enormes en términos de tecnología para curar el cáncer, por ejemplo, y no pudieron tener los tejidos que habían trabajado 5 años. Digo, el daño que está haciendo Milei es abismal. O sea, es cómodo en lo discursivo, pero es brutal en lo real. En lo real, si uno piensa esto en 2 años más, el costo de la Argentina va a ser gigantesco. ¿Cómo te imaginas los últimos 2 años del gobierno de Milei, tanto en tema de alianzas políticas como el rol que va a ocupar la oposición? Y yo creo que él logró, gracias al apoyo, digamos, totalmente inesperado, excesivo de Trump, que, bueno, también es un jugador de esas mismas características, un jugador que a escala global puede decir, ¿no? De cuando está en la conferencia de prensa con el príncipe heredero de Arabia Saudita, cuando le habla a una periodista de que habían descuartizado a un colega, y dice, bueno, son cosas que pasan. Digo, una persona que es de esa naturaleza puede apoyar, como dijo la semana pasada, ¿no? Bueno, Trump estaba perdido y yo lo apoyé. Con eso ha corregido un poco el gran problema del modelo que quiere hacer Milei, que es el tema del déficit externo. El déficit externo es que cada vez le vendemos menos al mundo. Entonces, lo financiero lo va corrigiendo. El problema es que eso que también ¿qué significa? Que van cerrando cada vez más fábricas acá, van cerrando cada vez más cosas en Argentina y cada vez más gente va perdiendo el laburo. Entonces, el éxito de Milei para mí es la clave de su propio fracaso, porque eso no cierra. O sea, no puedes tener más consumidores y menos productores. Hay un punto, está bien, a todos nos gustaría comprar todo más barato, pero si perdemos la fuente de trabajo, ¿cómo lo vamos a comprar? Me parece que ahí está el gran problema del modelo que armó Milei. Pero puedes salir a pedalear. O podés, mira, te voy a contar una anécdota. Estoy en Corrientes, fui al Encuentro Nacional de Mujeres, Plurinacional de Mujeres Lesbianas, Travestis y Trans, el evento wokista del año. Entonces estoy en un Uber y nos ponemos a charlar con el señor, qué linda que está la provincia, qué linda que está Corrientes. Y él dice, bueno, yo trabajaba para la obra pública y fui despedido el año pasado. Pero bueno, ahora hago esto del Uber y Claro. paso más tiempo con la familia. Sí, claro. Y ahora se viene una mega rebata en electrodomésticos en 2 meses. Claro. ¿Crees que puede haber algo medio irreversible en este modelo? Mira, esa es la clave del, entre comillas, éxito temporal de Milei. El tipo que perdió el laburo, pero sale a hacer Uber. El tipo que perdió el laburo y hace Rappi. Y puede decir cuánto trabaja más, cuánto trabaja menos. ¿Dónde está el problema? Cuando uno lee los datos, que ya se triplicaron los que hacen Rappi y cada vez trabajan menos los que hacen Rappi. Con Uber va a pasar lo mismo. Y cada vez va a haber más gente dispuesta a traernos cosas y menos de nosotros con capacidad para comprar esas cosas. Y cada vez más Uber y menos gente que pueda comprarlo. El problema es que nos cierra por ese lado. Obviamente en el corto plazo se nota todo eso, pero el nivel de deterioro del tejido productivo que estamos teniendo en la Argentina nunca lo vivimos. En los 90 fue muy paulatino, fueron años y años. Esto es como de repentino. Y es un gobierno que no tiene ningún tipo de problema en decirlo. O sea, no es que lo ve como un problema. No, bueno, cuando dijo el propio ministro, ¿no? La mejor el supuesto secretario de Industria, la mejor política industrial es la que no existe. Bueno, esa consecuencia se va a ver. Se empezó a ver obviamente ahora, pero lamentablemente se va a acentuar. Igual pareciera como que la oposición, hablemos de la oposición ahora, no hay, bueno, como dijimos recién, el 44% piensa que la oposición no tiene un líder. Lo cual es cierto. Después la persona que sigue, como para rankear, sería Axel Kicillof, que está reducido al kirchnerismo, que sería esta política progresista del AMBA, que tiene en medio el mismo relato, no han cambiado. No. ¿Cómo vemos entonces en ese escenario, el escenario político? Después tenemos un centro que se come los votos de Fuerza Patria, porque si vos sumás los votos que sacó Provincias Unidas con los votos a nivel general de Fuerza Patria, y quizás daba lo mismo que tenía Milei un poquito, son los 6-7 puntos que le faltaba para ganar. ¿Cómo ves entonces más el clivaje peronismo-antiperonismo? Yo aspiro, a ver, ¿qué creo yo cuál sería la única salida? Esto no es muy grandilocuente, ¿no? Pero
una salida para Argentina sería que fuera, primero, que seamos capaces de dejar de... Porque no estamos discutiendo peronismo antiperonismo. El clivaje hoy central sigue siendo kirchnerismo antikirchnerismo, que es una versión del peronismo, pues se ha cristalizado como la versión que no puede modificarse. Entonces, es fácil criticar contra eso, ¿no? Porque como si uno discutiera en el 2003 contra el menemismo, era marginal. Acá el peronismo no puede salir de eso, ¿no? Pues es Axel Kicillof. Axel dijo hace algún tiempo, hay que tocar nuevas canciones. Salieron a matarlo y yo no escuché ninguna, no cantó ninguna canción nueva. Porque está metido en esa interna desangrante, salvaje, inexplicable, que la gran mayoría de gente normal no entiende el motivo. Para mí la clave va a ser en algún momento intentar empezar a pensar en términos mileísmo antimileísmo, Milei antimilei, intentar construir una opción que sea de Milei antimilei. Hoy suena muy difícil, pero cuanto más construir esta política va a ser más sencillo hacerlo, porque ¿no? para Milei es muy fácil discutir para atrás, entonces suma lo de él más todo el resto. En algún momento, si somos capaces de hacer eso, digo, ¿por qué no soñar, imaginar una gran paso, si no se suspende nuevamente, o una interna abierta, que puedan participar muchos sectores que piensen distinto en muchos temas, pero que se presenten ese paso con un grupo genérico de ideas, más o menos consensuadas, de con dónde quiere llevar la Argentina? Me parece que la salida va a tener que ser por ahí, aceptando personas que piensen distinto, que vengan trayectorias distintas. O sea, es un pacto de la Moncloa que va a elecciones. De una parte, digamos, de una parte. Claro, sí, porque Milei va a estar afuera, digamos. Claro, Pero... Milei y el macrismo más duro, digamos, que expresa eso, pero yo creo que la tarea nuestra tiene que ser intentar sumar. Axel al principio lo había hecho, ¿se acuerdan cuando iba a ver a Apoyar o cuando iba a ver otro? Después lo retaron, no pudo. Me parece que tenemos que intentar construir algo más amplio que nos permita generar verdaderamente una alternativa de gobierno distinta a esta que está gobernando la Argentina, ¿no? Me parece que es un desafío importante que tenemos y para eso hace falta mucha convicción, pero a la vez mucha amplitud, porque en general pasa lo contrario, no tenemos mucha convicción y no simplemente nos peleamos con el otro y después somos más sectarios cada vez. Me parece que el camino es el contrario, porque así bien no nos va. Yo desde que ganó Milei consumo mucho contenido sobre las derechas de principio de siglo, ¿no? Entonces consumo quién fue Mussolini, consumo las derechas. Parece que estuviéramos queriendo pasar a un... Y cuando voy analizando los miedos de las sociedades, de la italiana, de la alemana, al final es todo trabajador, antitrabajador, ¿no? Parece como que la herramienta del paro fuera el resumen de todo. El más salvaje es el que para. Y cuando yo me miro acá en Argentina, y bueno, vos me decís, bueno, el peronismo nace con la idea del partido de los y las trabajadoras, pero al final no se terminó convirtiendo un poco en el partido del trabajador del Estado y de un sector de trabajadores formalizados, y por afuera tenemos los Rappi, los Uber, los profesionales, los oficios, los carniceros. Totalmente. El peronismo le seguimos hablando más a los mismos, pero más que a los mismos terminamos haciendo un estatismo que no es peronista, en sentido estricto. El peronismo no es estatista, no es, digamos, quiere que todo lo haga el Estado. Al revés, quiere que lo haga mucho la comunidad, mucho la sociedad, mucho el mercado, con un Estado fuerte que regule y sea capaz. Pero yo digo siempre, ¿no? Es mucho más fácil hacer las cosas del Estado que desde fuera del Estado. Perdón. Solo del Estado, que si yo quiero generar 100.000 puestos de trabajo, si yo quiero generar en un sector de la sociedad, un sector económico, me cuesta un montón. Tengo que pensar políticas novedosas, tengo que pensar herramientas novedosas, etc. Si quiero hacer 100.000 puestos de trabajo público, lo hago con un decreto simple. Entonces me parece que nos fuimos yendo demasiado para ese lado. Y creo que el gobierno de Alberto fue el extremo de eso, ¿no? Hacemos la IFE, hacemos más ministerios, crecíamos al Estado y el hiato era muy grande con el trabajador. Por eso se terminó en parte transformando en el partido del Estado. No porque fueron los agentes estatales la cosa, sino porque la lógica era una lógica totalmente estatista y perdía parte de su base. El ejemplo más claro es cuando de los planes sociales, que eran supuestamente en la ley, que los crea, que es de mi autoría, que no me emputé, la emergencia social, la ley de emergencia social, crea el salario social complementario, como su nombre lo indica, era un salario social complementario. Se transformó en un plan social que lo cobraba gente que no hacía nada. Entonces eso fue un daño tan gigantesco, no solo porque generamos un montón de personas que ganaban plata sin hacer absolutamente nada y se quedaban haciendo no sé qué cosa, no solo porque fomentaban a que se juntaba un grupito, amigos, se juntaban con un partido raro, iban la 9 de julio, hacían un corte y se iban con más planes a su casa, sino porque generaban que el tipo tenía que levantarse a las 5 de la mañana para ir a laburar y veía que enfrente había uno que cobraba más o menos lo mismo que él sin hacer nada.
Esa es la lógica, yo digo, estatista tonta que tuvimos, ¿no? En vez de pensar en el trabajo, en la producción, en estas cuestiones, que ahí es donde digo que lo de Guillermo sirve un poco para contrarrestar algunos discursos, ¿no? El último año del gobierno nuestro, me acuerdo que unos compañeros míos querían el salario ciudadano. Juan Garabó y varios compañeros que yo respeto, la misma Cristina, o sea que cobra un montón de gente sin hacer nada. Ese es el camino para la derecha. ¿Y cuál crees entonces que es el camino? Entonces estamos hablando el del trabajo, el de pensar en el trabajador desde las nuevas lógicas. Claro, darle derechos a los que no tienen derechos, darle derechos a los de Uber, a los derechos a los de Rappi, no los derechos que nosotros queremos darles, no sindicalizarlos, no los derechos que nosotros queremos darles a ellos, sino que ellos quieran tener. Démosle salud, démosle seguridad, démosle las cosas que ellos necesitan, digamos. Construyamos, discutamos para que estos trabajadores informales construyan sus propias herramientas, no las que queremos que construyan nosotros, y pelear para que tengan esos nuevos derechos que ellos quieran tener, no porque nosotros los obliguemos ¿no? Porque eso no va a funcionar, ¿no? Ellos no lo van a querer ni la lógica del mundo lo permite hoy, ¿no? Hablemos del clivaje anterior. Antes la representación del antiperonismo era el radicalismo, ¿no? Que con el diario del lunes era como, tenías de un lado el partido peronista y del otro lado tenías un partido que es socialdemócrata, democrático. ¿Cómo ves hoy el radicalismo y cómo ves hoy? ¿Crees que existe algún lugar para las posturas de centro? ¿Qué opinas sobre los centros? No existe ningún lugar. No, ninguno, chicos. Nadie acá vino a bancar las posturas de centro. No hay un politólogo. No, es que ya nos dimos cuenta, digamos, la lógica polarizante es tan brutal que no hay espacio para nada, es imposible. Uno ve esfuerzos salvajes que hacen algunos para que eso exista, pero es casi imposible, porque esta lógica, es tan fuerte esta lógica polarizante del algoritmo, que el medio pierde sentido y uno te termina convenciendo que si votás a uno terminás perdiendo el voto. Y pasa en una elección nacional presidencial que podría tener su lógica, pero te pasa en una parlamentaria, te pasa en una local, es tan polarizante la lógica que en el medio no puede haber nada. Hay una trampa de Milei que no pasa en Estados Unidos con Donald Trump, que es que Donald Trump eligió como su enemigo al migrante, ¿no? Entonces tiene toda una lógica de que la salvación a todos los problemas de Estados Unidos está vinculado con tanto su política, lo que haga respecto de su política exterior y los migrantes como el enemigo. Acá Milei, como vos bien decías, no tiene una política nativista, de hecho inclusive no tiene como un gran discurso racista o xenófobo. Para nada. Entonces tiene un montón de cosas ciertas en su relato. ¿Cómo hace entonces, si querés, las izquierdas, las centroizquierdas, para convertirse en un anti-Milei sin caer en el absurdo el relato vacío de los derechos? Trabajando en lo concreto, trabajando en estas cuestiones muy, muy puntuales, ¿no? Trabajando en cómo hacemos para vos que está bien, al tachero que te puso el Uber, al que lo echaron, que está en Nueva Pública, el que hizo el Uber, y discutiéndole, bueno, y vos, ¿no? Yo tengo un amigo que también lo echaron del Estado hace poco, se puso un Uber, lo primero que hizo fue salir a dejar de jugar a fútbol con los amigos, porque se quedaba una pierna, no podía jugar, no podía laburar, se moría de hambre. Empezá a discutir estas cosas, más concretas, más puras. El pibe que te viene a traer la pizza en el Rappi, no decirle vos sos y es venezolano, decir vos sos un antichavista porque no sé qué cosa, sino entender que el tipo tiene derechos y está podrido de haber sufrido lo que sufrió y necesita que vos lo tomes como un sujeto de derechos propios, no lo que vos le tenés que decir a ellos. Por eso yo te decía, insisto mucho con eso de escuchar al otro, ¿no? Tengo compañeros que hablan mucho con lo que piden en las plataformas y cuando vos le decís, che, vos querés una jornada de 8 horas, te sacan cagando. ¿Querés tener vacaciones? No, yo me decido cuándo tengo vacaciones. Entonces vos tenés que construir de ahí, no de lo que tendría que ser. Exactamente por el progresismo, ¿no? Lo que el deber ser o el ser. Ahí construye a partir del ser. Para ahí pasa un poco la cosa. ¿Y de dónde discutí con Milei centralmente? De que el modelo que propone es absolutamente inhumano e injusto. Esta discusión entra, no hay que confundirse por el resultado electoral. Lo que fue el Garraham, lo que pasó con las personas con discapacidad, las mismas universidades, eso pegó mucho, ¿eh? No es que la gente, ese 40% electoral que sacó, borró lo otro, para nada. Esa es una falacia absoluta. Esa elección tuvo que ver con un modelo, con que no había mucho más enfrente, y que la gente racionalmente leía los diarios y decía, si el gobierno le va mal, se va a ir toda la mierda. Con lo cual no voy a poder comprar la leche a los pibes la semana que viene. No voy a poder pagar lo que debo en Mercado Pago el mes que viene. Entonces mucho de ese voto que decíamos no identitario votó ahí. Eso no justifica el Garrahan, no justifica discapacidad, no justifica nada de todo eso. Ahí tenemos que pararnos también fuerte, porque es un modelo de sociedad en el que ahí nos encontramos casi todos. ¿Y qué pasó? Yo voy a hacer esto. ¿Qué pasó entre el 7 de septiembre y octubre?
Nada. ¿no? Porque No pasó absolutamente nada. Las elecciones son elecciones distintas, ¿no? Hay algo que los politólogos marcamos siempre, ¿no? Hace poquito se votó en Chile. No, ahora se viene la segunda vuelta, ¿no? Este domingo. Todas opciones de derecha. Hace 4 años eran todas de izquierda. Se volvieron, estoy tan esquizofrénico, eran todas de izquierda, se volvieron de derecha. ¿Qué pasó? No. Hay opciones, hay alternativas, cambio de reglas electorales, elección antes optativa, ahora obligatoria. En el caso de la provincia se votaron los gobiernos locales con el gobierno nacional. Y la gente votó en base a eso y la opción no peronista fue bastante dividida. En este caso, la opción no peronista fue muy unificada y vos ya no votabas un gobierno nacional y no hiciste una campaña que explicara por qué tenías que votarlo. En el otro sabías por qué votarlo, era para defender tu gobierno, cómo venía gobernando la gestión de Alce y cómo venía gobernando tu intendente. ¿Por qué votabas la lista de Unión por la Patria en la provincia de Buenos Aires? Simplemente por decirle no a Milei. Y era poco. Yo ahí te saco de lo nacional, te llevo a lo internacional, en algo que le preguntamos medio a todos los que vinieron, que, bueno, vos lo tirabas ahí con el tecnofeudalismo, pero ¿China es o no es una democracia? Está bueno eso porque yo siempre digo, ¿no? Pregunto esa pregunta molesta, ¿no? ¿Cuál es el país que la gente hoy está más conforme con su funcionamiento? Es la democracia, ¿no? Y lo hago siempre. Entonces me dicen Suecia, Dinamarca, Noruega. No, China. Cuando se hacen encuestas te marcan que China está más de acuerdo. ¿Por qué? Porque en China la gente siente que vive mejor. Y una idea de la democracia es que vos vas viviendo mejor. Acá hay un problema gigantesco que tenemos, que hoy muchos de estas autocracias han podido, por el manejo tecnológico, por una organización política determinada, lograr crecer y mucho. Y eso pone un desafío a las democracias, porque como si nosotros simplemente renunciamos a esa discusión, estamos perdidos. Nosotros tenemos que lograr que las democracias, más allá de que sea una forma de gobierno, un conjunto de reglas, ese conjunto de reglas no se apoya solo en la lógica, en la pura regla. ¿En qué se apoya? Una idea que está por atrás, que es el gobierno del pueblo. Si gobierna el pueblo, si yo gobierno, tengo que vivir un poco mejor. Ese es el gran problema de la crisis que es la idea de democracia. ¿Y eso por qué es? Porque hoy en la mayoría de las democracias existentes, el aumento de la desigualdad es tan brutal que genera que las grandes mayorías sienten que viven peor. Y cuando las grandes mayorías sienten que viven peor, nos pasa lo que un colega, creo que yo hoy por hoy es el principal politólogo a nivel mundial, que es Adam Seworky, dice: cuando en tu casa se te enferma alguien, ya fuiste a un médico, fuiste a otro, el de izquierda, el de derecha, el socialdemócrata, el conservador, el demócrata cristiano, el peronista, del PRO, y se sigue enfermando y no te dicen que tenés ninguna cura, ¿qué haces? ¿Quién vas a ver? Una Al brujo. bruja. Al brujo. ¿Y quién es el brujo? El que te dice la casta, los inmigrantes, los turcos, los musulmanes. Aparecen los magos. Cuando esa crisis aparecen los magos, lo que nos cuesta de las posiciones democráticas, progresistas, incluso de centro conservadoras, moderadas, es generar capacidad de que los gobiernos hagan que la gente viva mejor. Entonces es muy difícil que la democracia funcione con desigualdad creciente. Susan Stokes, que es la principal politóloga norteamericana, ahora va a presidir la Asociación Norteamericana de Ciencia Política, el último libro que publicó el mes pasado es eso, ¿no? La principal correlación a nivel global para explicar crisis de la democracia es aumento de la desigualdad. Y los últimos 20, 30 años, como nos demuestran todos los estudios, que, bueno, de economía que ustedes bien conocen, cuando aumenta la desigualdad, la democracia vive mal. ¿Por qué razón? Porque a veces uno no lo piensa, ¿no? Pero en sociedades profundamente desigualitarias como las nuestras, ¿no? Que hay diferencias de riqueza, de conocimiento, de género, de todo. Hay un solo momento que todos valemos lo mismo. ¿Cuál es ese momento? ¿Cuándo vamos a votar? Claro. Y vale lo mismo. Va Pablo Roca y su voto vale 1. Va un compañero que labura y su voto vale 1. Va el politólogo que tiene muchos títulos y voto vale 1. Y eso es maravilloso, la democracia. Esa es la base de la democracia. Esa igualdad choca mucho cuando crece no es que la democracia no puede vivir con desigualdad. La democracia convive muy mal, marida muy mal, digamos, con el crecimiento de la desigualdad. Porque es muy difícil explicar, si gobierna el pueblo, ¿por qué sentí que cada día vivís peor? Entonces, ahí está la cuestión en la cual algunas autocracias que han logrado generar un modelo de crecimiento efectivo, como es el de China, nos terminan sacando ventaja. Porque ellos no tienen que explicar nada, porque son el gobierno del partido, el gobierno de la lógica partidaria, y tienen una estrategia y trum. Entonces, ahí es donde perdemos, me parece, ¿no? Por eso es complicado nuestra posición, porque de alguna manera la forma que tenemos para lograr que la democracia sea más fuerte es del gobierno, haciendo que la gente viva mejor.
volviendo al ejemplo de lo que decía. Claro, por eso, Álvaro o sea, respecto a todo. no es democrática. Después podemos ver lo exitista de última. Claro, no es una democracia. No, no es para nada una democracia. O sea, No, no. después es el vínculo, ¿no? Entre la capacidad de éxito que tiene, como lo dicen, esto que fue más igualitaria, ¿no? Por ejemplo, Xi Jinping, al dueño de Alibaba, Sí, le igual, dijo, bueno, esto es del Estado. igual, No lo, vemos. igual lo hizo con niveles de desigualdad muy difíciles de tolerar en democracia, ¿eh? Porque la desigualdad también creció enormemente en China. O sea, fue un sistema que, al no ser democrático, no tuvo críticas a generar una enorme desigualdad de una igualdad que venían de antes, ¿no? Por eso el cambio entre el cambio de gobierno, ¿no? China es una sociedad profundamente desigualitaria. Bueno, perfecto. Yo tengo una mirada de la política argentina y a todos les pregunto lo mismo, que es, por ahí a los argentinos no les importa mucho la corrupción, o sí, al final Milei asume y tiene escándalo de corrupción, y que hay algo en la política que tiene que ver con la corrupción institucionalizada en todos los niveles, ¿no? Pareciera como que las cooperativas de las escuelas son corruptas, las asociaciones civiles tienen denuncia de corrupción, el fútbol, en todos lados, los sindicatos. ¿Vos creés que el reordenamiento de nuestras normas institucionales y pensar una ley de financiación de la política, por algún lado la política se tiene que financiar, ¿no? Entonces parece que Luis Tonelli me decía, la gente no quiere saber cómo se hacen las salchichas. Sí. Y yo decía, Clásico de Luis. ¿No estaría bueno, Un no estaría clásico bueno de- discutir cómo se hacen las salchichas y decir, una organización política necesita esto? Porque pareciera que en el medio de, yo siempre digo lo mismo, pareciera que en el medio de financiar a un militante que cobra 2 mangos para abrir un comité, una unidad básica, una casa del pueblo, la contrapartida es los negocios entre todas las fuerzas políticas. Buena pregunta. Muchas veces no se compara una cosa con la otra, ¿no? De financiar militantes para cada un local y termina justificando por qué un intendente vive multimillonario dando vueltas por el mundo. Me parece que hay paso, obviamente, por mejorar las normas, pero hay que hacer un cambio, creo yo, más fuerte, ¿no? Porque lo único que te permite de verdad controlar la corrupción es el control ciudadano. Si vos sabés, ¿quién sabe si alguien es corrupto o no? El que vive al lado. El que vive al lado es el que sabe, porque el que sabe dónde vive, cómo vive, pues si uno lo oculta muy bien, bueno, pero 20 años no puedes ocultarlo muy bien si no sabes, digo. O sea, me parece que hay que recuperar un poco más la idea más simple y vieja de control ciudadano, accountability, le dicen los americanos. ¿Cómo se controla de verdad cuando uno sabe, ¿no? Por eso a mí me gustan, por ejemplo, sistemas electorales que permitan mayor personalización. Entonces vos sabés ese que está ahí, quién es, cómo vivía antes. Me parece que hay que trabajar en las reformas institucionales y las capacidades de controlar más, ¿no? Que todos haya declaraciones juradas, que todos puedan ver, che, a ver, este que está al lado mío, cómo dice que vive en esta casita, mira, no, porque vive acá, dice que o sea, que haya un mayor control y una acción menos, creo que central, que la política deje a usar la corrupción como arma. Es que cuando empezamos a usar nosotros la corrupción como arma, la jodimos, ¿no? Todos empezamos. Yo milité en los 90 en una fuerza que se hizo famosa por sus denuncias de anticorrupción, que era el Frente Grande, ¿no? Éramos una fuerza peronista, pero salíamos en los diarios denunciando corrupción. A veces cuando empezamos a usar mucho como arma, terminamos estropeando el mecanismo, porque todos hablamos de la corrupción del otro, defendemos la propia y terminamos en un juego que termina siendo muy nefasto y que lo que haría falta sería eso, ¿no? Normas que incentiven mucho más al control ciudadano. Que el control ciudadano se vea. Entonces vos sabés, che, cómo vive, cómo vivía, dónde manda a los hijos, dónde va. Eso me parece que sea muy fuerte y eso lo podés recuperar usando experiencias que han funcionado razonablemente bien, ¿no? Uno ve el sistema electoral alemán, que a todos los países nos gusta, es un ejemplo. Hay ejemplos que se pueden lograr estas cosas. Desde lo electoral. Por ejemplo, el electoral. El ejemplo electoral, pero después lo traducís, lo trasladás. Pues bueno, entonces, si ese que votamos a dónde está, bueno, el que esa persona nombre en un cargo que haga lo mismo, el juez que haga lo mismo, el fiscal que haga lo mismo, el intendente que haga lo mismo, podéis ir generando una mayor cultura de transparencia que no tiene tanto que ver con lo declamativo, sino con lo concreto, ¿no? Me parece. Y la última para cerrar, debilidad democrática o fortaleza democrática o democracia o argentinos con la democracia. ¿Cómo es el futuro de la democracia en Argentina? Y es una pelea. Yo creo que la democracia siempre es una pelea constante por un ideal, que es un ideal finalmente lo que decíamos antes, el democratos, el pueblo autogobernándose, el gobierno del pueblo como principio, siempre va a chocar mucho contra los poderes de turno, de todo sentido, el poderes económicos, pero también fácticos, como también culturales. Me parece que esa pelea es la pelea que hay que dar y la que vale la pena dar, sobre todo en momentos en que, por primera vez en la historia, tenemos un presidente que dice que está en contra de la democracia. Más allá de que él usarlo de una manera muy particular para mostrarlo, digo, me parece que en momentos como esto hay una cuestión de defensa de la democracia muy importante y que tenemos que recuperar con mucha urgencia, ¿no? Siempre los autores hablan de límites, ¿no? Cuando una democracia deja de serlo y pasa a ser un régimen híbrido, ¿cuándo es el límite?
Hasta ahora Milei no había pasado ningún límite. Cuando no cumplió las 2 leyes que el Congreso refrendó, pasó un límite muy grave y pasó desapercibido. No pasó nada. No, eso es muy grave, porque ahí sí rompió un límite concreto. Hasta entonces era discursivo, era bueno, te veto, está bien, no nos gusta lo de DNU, pero cuando él no cumplió 2 leyes que fueron vetadas y ratificadas por 2/3 de las cámaras, me parece que ahí la dejamos pasar. Me parece que en conjunto, ¿no? La justicia, los partidos, también estábamos preocupados por la elección, después golpeados por la elección, pero me parece que ahí se pasó un límite muy difícil, ¿no? Son límites, mi maestro Guillermo Donnell empezó a hablar de esto en los 90, cuando el mundo quería que iba a la democracia, ¿no? Para siempre. No, ya había caído el muro, después vino la primavera árabe, era todo un relato único y muy tranquilo. Año 95, 96, me acuerdo que Guillermo empezó a escribir, ojo, ¿qué está pasando con la calidad de la democracia? Y empezó a hablar de lo que llamaba la muerte lenta de la democracia. Ya no es un militar que agarra y te saca, sino es un Milei que no cumple una ley, sino es un Trump que cambia una cosa geográfica, es un Orbán que en Hungría que te cambia no sé qué. Y así de a poquito, paso a paso, cuando te das cuenta estás en otro régimen. Y está ocurriendo mucho, ¿eh? Hoy, los que trabajamos en temas comparados, el régimen que más crece en el mundo no es el autoritarismo, son las autocracias electorales. Son países donde hay elecciones, se presentan candidatos, ganan, pero que uno sabe que ahí en el fondo no hay democracia. El año 2024, el año pasado, fue el año que más gente votó en el mundo. Votaron 1.750 millones de personas. Tenemos que estar en la gloria. La panacea democrática. Casi que tenemos que volver a la Acrópolis ateniense y festejar ahí. Pero ¿qué es ese 95? ¿Qué es esos 1.750 millones de personas? Por ejemplo, el 85% que lo votó a Bukele. Es el 85% que lo votó a Putin. Es el 90% que religió por 8ª vez consecutiva al presidente bielorruso. Eso me explica mucho, ¿no? Bueno, están los hindúes que votaron con sistema nominal, pero a un Modi que cada día está autocratizando más la India. Hoy lo que más crece en el mundo son las autocracias de este tipo, ¿no? Y me parece que ese es digamos, el problema que tenemos más cerca nuestro, ¿no? Entonces, cuando uno ve estas 2 leyes que no se cumplen, ahí es cuando empezás a asustarte. Porque está pasando un límite, nadie dice nada en la justicia, miran para otro lado. Ahí hay un límite complicado que estamos pasando. Muchísimas gracias, Juan Manuel, por haber venido y por haber sido parte de este ciclo de entrevistas. No, muchas gracias a ustedes, muy Muchas buen año. gracias. Bueno,